farem un diàleg bastant improvisat, com que les dues estem treballant molt amb Virginia Woolf, ens imaginem que tema en tindrem, ja anirem veient. Bueno, ella és l'Aitziar Hernández Rodilla, és la professora de l'Orde Complutense de Madrid i traductora. Bueno, jo soc traductora i jubilada de la universitat. Comencem, ens anirem fent preguntes o ens anirem interrompent, farem el que sigui i fem en castellà perquè encara que ella és molt llesta i d'aquí un moment parlarà català, bueno, sí. esperem uns dies perquè pugui. Sí, por favor. Vale, doncs comencem dient com vam començar amb Virginia Woolf. Ja anirà sortint el que hem traduït, suposo, al llarg dels anys, però de moment, ¿cómo empezaste con Virginia Woolf? Bueno, gracias a todos, gracias Dolors y gracias por invitarme a estar aquí. Y la verdad es que es una vergüenza que no pueda hablar nada de catalán, pero yo solo sé decir merci y de res, o sea que esto es todo mi vocabulario, así que me tendréis que perdonar. Pues yo empecé con Orlando de Virginia Woolf porque había trabajado para la editorial Acal, había traducido el italiano, Los novios con ellos, y un día me escribieron y me dijeron si yo traducía del inglés también, y les dije que sí, y entonces me dijeron es que queremos que hagas toda Virginia Woolf, y yo les dije un momentito, vamos por partes, que esto de toda Virginia Woolf es un poco mucho, ¿no? Entonces me propusieron empezar por Las olas y yo dije que me parecía una locura y que mejor empezábamos por algo que a mí me había parecido más fácil porque lo había leído y justo antes, comentaba con Dolors, me había parecido muy divertido, que era la novela Orlando. Y cuando me puse a traducirla descubrí que yo estaba loca cuando me pareció divertido porque aquello era muy aburrido de traducir, pero bueno, salió bien y a partir de ahí pues me fueron dando más libros de Virginia Woolf y bueno, así fue como empecé en realidad. Bueno, y has traducido bastante Orlando, Alfaro. Alfaro, luego traduje La señora Dalloway, un cuarto propio que acaba de salir y ahora la siguiente que tengo es Las olas. O sea que en realidad al final sí va a ser casi toda Virginia Woolf, pero bueno. Te falta un poco. Me falta mucho. Porque pero una de las cosas más impresionantes de Virginia Woolf es la cantidad de obra, la cantidad de cosas por descubrir todavía, ¿no? Que es bastante... Yo empecé en el 2013, me propusieron traducir La señora Dalloway, al catalán, que lo había leído de joven, no había entendido demasiado, pero bueno, yo creo que con Virginia Woolf no hay que insistir en entenderlo todo de entrada. Hay tiempo, si hay tiempo es... Sí. Y empecé con La señora Dalloway y la verdad es que me quedé bastante obnubilada, porque es muy difícil, Virginia Woolf es difícil de leer, no quiero asustar a nadie porque se puede leer, pero realmente es difícil. Y con La señora Dalloway de repente no entendía nada, pensaba, pero ¿de qué está hablando? ¿No? Pero cuando empezaba a copia de leer y traducir, lo fui entendiendo y es brutal, cuando entiendes algo se te abre todo un mundo, ¿no? Es un libro, bueno, como casi todos los de Virginia Woolf, es un libro que tiene muchísima amiga y mucha poesía, mucha historia, ¿no? Porque mucha historia, sí. Es un libro que en realidad, bueno, es Virginia Woolf, en realidad no es... El libro es esto: la señora Dalloway compra unas flores para hacer una fiesta por la noche, ¿no? Y es todo el día, es así de simple el argumento, pero dentro del argumento sale una cantidad de vida real. En realidad ella lo dice en el diario, dice que lo que pretendía con la señora Dalloway era que le cupiera todo, ¿no? Todo, la vida, la muerte, el amor, el desamor, todo lo que es. Sí, y luego, claro, lo que dices de que hay mucha historia es que realmente ella incluye toda la historia de los primeros años del siglo XX, sí. Están incluidos porque se publica en 1925 y el otro gran personaje es un veterano de la guerra, es un clásico veterano de la guerra con un problema de lo que ahora decimos estrés postraumático.
Y ahí recoge pues toda la historia también de la guerra, ¿no? O sea, de lo que han sido los años anteriores a la guerra y lo que es la guerra y lo posterior a la guerra en Inglaterra. Entonces recoge esos años. Y casi más, ¿no? Porque es la caída del imperio. O sea, exacto, la Primera Guerra Mundial termina con el imperio británico, ¿no? Que parece lo curioso es que esto lo ves cuando lo has leído bastantes veces. Eso, ¿no? Porque es. La guerra sale muy no, bueno, sí que sale en algún momento que sale la guerra y los aviones que vuelan y esto, pero no es nada concreto, ¿no? La cosa de Virginia Woolf es que ella no pretende explicar una historia concreta, sino que pretende explicar lo que es la vida vista desde dentro, pues dijéramos, desde dentro de cada personaje. Entonces esto es bastante impresionante. Es un poco lo mismo. Este libro se puede decir que es lo mismo que el Ulises, que Ulises también es durante un día la vida, pero bueno, muy diferente. Lo mismo, pero muy diferente. Bueno, después de La señora Dalloway, yo me quedé con muchas ganas de traducir Virginia Woolf. O sea, la verdad es que cuando lo terminé estuve un mes que no podía ni acercarme al ordenador, porque había sido una cosa muy, muy exagerada lo que me llegué a meter y esto, ¿no? Pero cuando ya se me pasó el mes estuve, bueno, con la editorial Viana, hice este libro de un esboç del passat, que es un fragmento del libro Moments of Being de Virginia Woolf, que es un libro que se publicó póstumamente y que son pequeños ensayos, ¿no? Este es un trozo que yo lo encuentro muy delicioso, este libro, ¿no? Porque en teoría habla de su infancia, bueno, en teoría, es que con Virginia siempre se tiene que decir en teoría, no sé qué, en la práctica, pero habla de su infancia, pero sobre todo se plantea, o sea, le viene a la cabeza un recuerdo, y entonces, ¿sí? ¿Por qué cuento este recuerdo y no aquel otro? ¿Qué pasa con nuestras cabezas o nuestras... que recordamos cosas importantes, cosas que no son importantes? Bueno, esto de Moments of Being es algo que ella usa mucho, que son momentos, no son epifánicos, no es que sea un momento inmenso, sino una cosa pequeña que te induce ella la induce a escribir. Entonces, normalmente dice, ¿no? Estos pequeños momentos o golpes de la vida también, que pueden ser que te das cuenta que te pasa algo, esto es lo que me hace buscar la manera de escribir. Sí, de hecho para mí quizá en La señora Dalloway se ve menos claramente, pero en Alfaro se ve muy claramente cómo los detalles, o sea, como los recuerdos son esas cosas muy absurdas que tú dices, efectivamente, ¿por qué me acuerdo de esto y por qué esto me lleva a una vivencia? Y a mí me llegó mucho, por ejemplo, que uno de los momentos, o sea, todo el primer capítulo de Alfaro está construido alrededor de la madre que está tejiendo una media para su hijo, ¿no? O sea, está tejiendo, ni siquiera es para su hijo, pero bueno, tiene a su hijo para medir la media, ¿no? Entonces, esta cuestión de acordarte de tu madre porque está tejiendo, o sea, que quizás es lo más absurdo, ¿no? O lo más cotidiano, si quieres, pequeño. Es lo más pequeño, exactamente, que te lleve a escribir toda una novela sobre tu madre, ¿no? Porque al final es un poco lo que escribe sobre su madre en Alfaro. Y esta cuestión de eso, de elegir esa cosa pequeñita y de ahí sacar toda una novela es una cosa que me parece fascinante de ella, o sea que... Sí, hay muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, un detalle que cuando, no sé si es en Las olas o no sé qué libro, que hay un charco y no lo puede pasar, ¿no? Cada vez que ve un charco se queda allí, que esto, bueno, son tonterías o cosas de estas pequeñas que nos pasan y que ella hace toda una teoría sobre esto, ¿no? Exactamente, es muy interesante como... Bueno, que estamos formados de cosas grandes y cosas pequeñas, ¿no? Exacto. Es lo que ella quiere venir a demostrar, que no... Sí, que justo antes también estábamos hablando de eso, ¿no? De que en Alfaro todo son cosas pequeñas y las cosas grandes realmente pasan en el centro, en ese capítulo un poco absurdo en el que no te cuenta absolutamente nada, pero te está contando 10 años y te está contando la Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ella lo hace a través de recuerdos cotidianos, o sea, fulanito de tal estaba leyendo el libro tal y apagó la luz y se durmió y entonces estalla una bomba que igual es, de hecho creo que una de ellas es
en la batalla en que muere el hermano de Leonard Woolf. O sea, que quiero decir que todo realmente son batallas, son cosas que han afectado a la vida de la gente, pero eso no es lo que te cuenta. Lo que te cuenta es el libro que está leyendo, pues eso, cómo le va a la familia o por qué pasillo paseaba la familia, cosas así, ¿no? Entonces se agarra mucho a eso, a lo pequeño, para contarte lo grande, que al final es lo que hacemos todos un poco. O sea, a mí mi sensación es que es lo que hacemos todos. Nadie recuerda realmente. O sea, la pandemia, ¿qué recordamos de la pandemia? ¿El caos mundial? No, pues seguramente nos acordamos de ese día que estábamos muertos de asco en casa y que no sabíamos qué hacer y acabamos haciendo pan porque es que todo el mundo estaba haciendo pan, ¿no? Pues un poco eso. Sí. Me da la sensación a mí, al menos. No, sí que es verdad. Ella, lo que intenta explicar ella siempre en las novelas, o contar en las novelas y en todas partes, ¿no? Es los momentos pequeños que te hacen, y ahora iba a decir algo que se me ha escapado. No, que sí, o sea, ella considera que bueno, ahora me paso a hablar de un ensayo, pero bueno, que considera que a partir de 1910 se tenía que cambiar la literatura, ¿no? Porque la anterior, entonces, ¿qué pasaba antes? Que te contaban, por ejemplo, bueno, habla mucho de Arnold Bennett, ¿no? Y cuenta, si te tiene que hablar de una señora, pues te cuenta en qué casa vive, si la casa es de alquiler o comprada, como sus padres qué trabajo tenían, qué oficio, bueno, todo, y no hay manera de saber qué le pasa a este señor, ¿no? Entonces esto era su guerra particular, era cambiar la literatura y empezar a hablar de la realidad de la gente, no de la realidad de fuera, sino la realidad de dentro, ¿no? Y esto es lo que consigue realmente, al menos en las que yo conozco, ¿no? Sí, yo creo que, creo que es algo que en general quieren hacer, porque a mí me parece que Joyce intenta hacer lo mismo, me parece que Eliot intenta hacer lo mismo. Proust de hecho sería como el previo, ¿no? El que inicia, el que les da la idea, digamos, ¿no? Y para mí, aunque es verdad que lo que dices de que no es fácil de leer si intentas entenderlo todo de primeras, no es fácil de leer. Hay que dejarse un poco llevar al principio y que te parezca divertido, aunque luego no lo sea. Pero yo sí encuentro la ventaja de que a ella consigo llegar a entenderla, y yo lo he intentado con el Ulises, y francamente yo con el Ulises no he podido, o sea, me parece excesivo, y creo que ella consigue que al final eso, que lo veas, ¿no? Espera que te hagan traducirlo. Bueno, porque eso pasa, ¿no? Leer a Woolf es difícil, pero si la tienes que traducir, como no te queda más remedio que entenderla, entonces es cuando se te abre el mundo. Eso es verdad. Es una maravilla. Eso es verdad. Es una maravilla, pero has tenido que hacer mucho esfuerzo. O sea, Woolf exige mucho esfuerzo. Sí. No es algo que se pueda leer con... Pero el premio es muy grande también, o sea que son cosas que... Sí, a mí me pasa que, de hecho, para mí La señora Dalloway, antes de traducirla, era una de mis novelas favoritas, y me gusta tanto que incluso después de haberla traducido me sigue gustando. O sea que no me he aburrido de ella, y he descubierto todavía más cosas en ella de las que yo había visto. La había leído un par de veces antes. La primera vez yo solo veía Londres. O sea, además, la señora Dalloway, la gran protagonista realmente del libro es Londres. O sea, no es Clarissa, es la ciudad, ¿no? Entonces yo la primera vez que lo leí solo recordaba Londres. Y después ya la segunda vez que lo leí sí que ya me llamó más la atención el contraste de los personajes. Y después de traducirlo he visto muchas más cosas. También tengo una edad más parecida a la de Clarissa, entonces ya veo el personaje también de otra forma. Esto es una cosa que a mí me llama también la atención, la actualidad. No sé si a ti te pasó, sí. No, pero es totalmente actual. O sea, yo reconozco pensamientos míos a veces en sus personajes. O sea, de esto lo pienso yo también. No soy tan lista como ella, pero lo pienso también. No, es casi lo que más sorprende de Virginia Woolf, que hace 100 años que escribió todo esto. Sí.
Y la verdad, bueno, no sé, nos ha dado un ataque Virginia Woolf. Aquí, al menos en catalán están saliendo muchísimas cosas. Y en español también. En español sí. también. No lo tengo tan controlado, pero también, claro, hay quien dice, bueno, claro, porque se han terminado los derechos. Bueno, Sí. esta es una razón, ¿no? Pero otra razón es que realmente te enseña muchas cosas, Virginia Woolf, ¿no? Te enseña de entrada a leer con los ensayos. Yo creo que sobre todo, o sea, ella es escritora de novelas, de ensayos, de cartas, de diarios, de textos memorialísticos, de críticas literarias, pero creo que sobre todo era una gran lectora. Sí. Y era una lectora a la cual le provocaba escribir sobre lo que había leído, ¿no? Sí. Y entonces cuando en los ensayos, por ejemplo, ahora estoy traduciendo ensayos y estoy totalmente abducida, no sé si se nota, pero es que me parece exageradísimo lo inteligente que era, lo inteligente que te hace sentir cuando la entiendes, que esto es maravilloso, porque normalmente uno no se siente inteligente, ¿no? Pero, su lucha por la literatura y por una literatura nueva, ¿no? Por una manera de hacer literatura que realmente ayude, ¿no? Claro, no quiero decir de autoayuda, ¿no? Pero que tú lees a Virginia Woolf y hay algo que te está llegando totalmente y te está ayudando a vivir un poco. Yo no sé si tú tienes esta sensación, pero... O sea, ayudarme a vivir no lo sé. Ayudarme a pensar, sí, desde luego. O sea, como a calibrar mis pensamientos, ¿no? Pues esto, la sensación de yo esto lo he pensado, pero alguien lo ha pensado antes que yo hace 100 años, igual el que está a mi lado lo está pensando también, ¿no? O sea, esa sensación de, vale, todos tenemos pensamientos propios, pero al final hay una red común en la que todos nos movemos y a lo mejor no es tan difícil entenderse si uno piensa esto, ¿no? A mí esto sí que me ayuda a pensar, quizás es un poco de autoayuda, ¿sabes? O sea, un poco de eso, de vivir mejor, ¿por qué no? Sí, te ayuda a ver cosas, sí, por tanto te da... Mira, no lo había pensado así, pero sí. Bueno, hay una mosca aquí que no está de acuerdo, ¿eh? Sí, efectivamente, o le gusta mucho Virginia Woolf, está decidido a participar. Bueno, sigo con los 3 libros. Yo he traducido 3 libros solo, bueno, ahora estoy con los ensayos, pero... Y el último fue el diario de Virginia Woolf, la selección que hizo Leonard Woolf. Que Virginia Woolf escribió 3.000 páginas de diario, ¿no? Desde el año, bueno, no me acuerdo, desde el 15 hasta el 41. Y escribía todos los días para descansar de escribir y de leer, escribía el diario, ¿no? Y no es un diario, o sea, no es un diario de simplemente he ido a comprar patatas y he vuelto, ¿no? Es bastante elaborado y sobre todo la selección que hizo Leonard Woolf es lo que quería hacer en cada novela. Entonces esto tiene bastante interés porque ves, ¿no? Por ejemplo, dice esto en La señora Dalloway voy a meter todo lo que sé, voy a no sé qué. Entonces habla de lo que pretendo hacer es que el hilo que une a los personajes, ¿no? Cuando dos personas se encuentran, después se queda un hilo que las une hasta que se queda muy lejos. Que esto lo encuentro muy bonito yo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Lo que comentas con alguien, entonces te quedas un rato pensándolo y te va uniendo con esa persona mientras os alejáis. Sí, sí. Esto es bonito. Hay también la historia de que detrás de cada personaje hay una cueva, ¿no? Que es donde está toda su vida y que va sacando... Bueno, le van viniendo a la cabeza ideas de toda su vida, que es la cueva que tiene detrás. Bueno, todo esto lo cuenta en el diario, que es muy interesante para ver cómo funciona una cabeza. Es que iba a decir una mente, y tengo un problema con la mente. Una cabeza como la suya, todo lo que piensa cuando escribe, ¿no? Que pensaba mucho, ¿eh? Se pensaba mucho. Yo no soy capaz de imaginar cómo funcionaba su cabeza, no. De verdad. O sea, me cuesta mucho, sobre todo esto, ¿no? Todo lo que escribía, el que escribiese para descansar de escribir, sí. Todo lo que analizaba al final, ¿no? Sí, o sea, todo lo que lee lo analiza de alguna forma. Claro, por supuesto para la crítica literaria, pero también cómo lo uso yo después, o lo puedo usar, no lo puedo usar.
tenía que ser agotador ser ella, sinceramente. Sí, seguro que sí, por eso. Ahora improviso, que igual es de cuando tenía estas crisis, era que tenía que parar de leer, escribir y todo, Sí. ¿no? Porque Tenía que ser, y yo imagino que tenía que ser bastante agotadora para los demás también, ¿eh? O sea, quiero decir, así sin decir nada contra ella. Bueno, curiosamente, algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es, y que me parece también una gran señal de inteligencia, es que quizá con las personas mayores tenía mucho más problema que con los niños la adoraban. O sea, y es una cosa que a mí me parece una gran señal de inteligencia, ¿no? Que alguien con todas esas, o sea, con una mente tan compleja, o la sensación que yo tengo, ¿no? De una mente tan compleja, que piensa tanto, que analiza tanto, que se analiza tanto, que no sé, que luego sea capaz de comunicarse súper sencilla, o sea, bueno, no es que los niños no sean complicados, que son muy complicados a su manera, ¿no? Pero que tenga esta facilidad para que los niños la adoren. A mí me parece muy revelador de inteligencia realmente. Sí, sí. O sea, el que es capaz de dejar como todo ese análisis y jugar con los niños, no sé, esto me... Sí, no lo había pensado, no. A mí es que me llama mucho la atención porque su sobrina, por ejemplo, en su diario, bueno, aparte de muchas otras cosas y de quejarse mucho de su familia y de haber crecido en ese ambiente, pero lo que dice es eso, que ella recuerda a su tía porque jugaba con ella. Ya. Y Clive Bell también lo dice, ¿no? Que los niños la adoraban, ¿no? Que se juntaban a su alrededor y le encantaba estar a ella le gustaban mucho los niños, pero a los niños les gustaba mucho ella. Entonces, no sé, me llama mucho la atención. En el diario no habla mucho. Habla un poco. Fíjate. Si he ido a comprar con los niños, a veces dice que Sí. Se nota que le gusta mucho estar con ellos, pero no habla mucho. Es que yo creo, claro, en los diarios ella escribió 3.000 páginas, ¿no? Sí. Entonces, Leonard Woolf lo que eligió es la vida de una escritora. Entonces, hay mucho más y sobre todo creo en las cartas, ¿no? Por ejemplo, porque en el diario, en castellano está traduciendo, en español está traduciendo los diarios Olivia de Miguel, que está prácticamente terminado, son 5 volúmenes. Y bueno, yo lo he mirado bastante, porque a veces no tenía bastante con lo que tenía que traducir y quería saber qué más pasaba, ¿no? porque es muy interesante. Y tampoco habla mucho, por ejemplo, de su relación con Vita Sackville-West, tampoco habla mucho en el diario, habla un poco, y él cuando la conoce y le dice, pero no habla, tampoco habla de la familia de Vanessa, un poco, pero no se extiende tanto como se extiende, por ejemplo, en las cartas. Claro, estaba continuamente escribiendo cartas. Sí, porque bueno, las que tiene con Vita Sackville-West son como 400 páginas de correspondencia. Con Vanessa también, que vivían al lado. Exactamente, que vivían al lado, efectivamente, pero se escribían todos los días. Todos los días se escribían. O sea, yo estoy muy contenta de que quede todavía este territorio por reconocer, ¿no? Porque por lo que he leído, las cartas con Vita, por ejemplo, hablan muchísimo de qué pretenden hacer escribiendo, qué tiene que tener la prosa para ser publicable, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es todo un campo por recorrer, es que no se acaba nunca, está muy bien. Sí, que lo curioso es que, bueno, yo para Orlando, o sea, cuando traduje Orlando yo tenía que escribir un prólogo, entonces las busqué y no están traducidas al castellano, ¿tampoco? Pero es que tampoco las encontré en inglés, yo lo único que encontré fue una edición en francés. Que eso también enlaza un poco con lo que hacemos a veces de buscar otros idiomas para ver cómo traducimos cosas, ¿no? Entonces, en francés las han editado en un volumen, pero en inglés yo no las he encontrado y desde luego en castellano, por ejemplo, no están. Que es curioso con toda la atención que llama esa relación, ¿no? Que nadie se haya decidido a traducir esto al español, por ejemplo, ¿no? Es raro. Bueno, tenemos mucho campo por recorrer. Exactamente, claro. mucha Woolf que traducir todavía. Esto está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, podríamos hablar de la frase. La frase. Hay una frase en La señora Dalloway que, ¿sabéis? La cosa empieza, es que, bueno, es un poco mi guerra particular y lo hemos hablado mucho con Itziar, ¿no? Que hay una frase justo de entrada, la señora Dalloway dijo que compraría las flores, ¿no? Esto no pasa nada, aquí no pasa nada. Después dice que tienen que poner las bisagras, que una cosa muy graciosa, sale que tenían que venir los hombres de Rumpelmayer, ¿no? Sí.
Y dices, pero ¿por qué al principio de una novela pone Rumpelmayer cuando... Vaya cosa que nadie sabe qué es Rumpelmayer, ni... Entonces, claro, son trampas, no, son cosas que pone ella para que tú sepas centrarte en la época. A nosotros ya no nos dice nada Rumpelmayer, ¿no? Pero el que leía este libro cuando salió, pues sabe que si es Rumpelmayer, pues compraban los muebles la gente o las telas, la gente de una clase social, o sea, te coloca ya en el sitio, ¿no? Sí, y lo hace mucho, además, lo hace esto mucho. de utilizar. Claro, ahora esto no nos dice nada y nos da un poco igual que sea Rumpelmayer, además que tampoco es un nombre muy bonito, pero no, bueno. es lo que había. Bueno, entonces después de esto ya hay dos frases que en inglés son waterlark, waterplunge, sí. waterlark, waterplunge, que bueno, es importante, está aquí, al principio de la novela, ¿no? Entonces, si no resuelves un poco esto, estás totalmente en la intemperie, no sabes cómo seguir. Bueno, ¿Tú lo resolviste al principio? Porque yo lo resolví al final. O sea, al principio resolví una cosa que después ya no fue la del final, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa importante, es una frase importante, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, yo en el epílogo que hice puse, en esta novela, tú supongo que también lo has hecho, yo miré bastantes traducciones al francés, al italiano y al portugués. Yo miré la tuya. Y al castellano también lo miré, al castellano también miré. Digo, un paréntesis, esta traducción es una segunda traducción de la señora Dalloway. Esto salió en el año 26, pues en el año 30 se tradujo al catalán, que fue la primera traducción después del alemán, bastante atrevidos, ¿no? Entonces había una traducción de César August Jordana, que era una traducción, la verdad, bastante buena, pero claro, son 80 años después, cuando me lo propusieron. Normalmente si te proponen una retraducción, piensas un poco a ver si la que hay igual es muy buena, igual no hace falta, bueno, sobre todo en catalán, que tampoco somos tan amplios como en castellano, ¿no? Sí. Es otro... Y bueno, como hacía 80 años, es evidente que el catalán ha cambiado mucho en estos 80 años, o sea que no era preocupante pensar que estaba fuera de lugar retraducirla, ¿no? Pero bueno, yo la miré muy poco, solo la miré cuando ya tenía el libro terminado, porque mirar una del mismo idioma te marca demasiado la pauta, a mí, ¿no? sí, es muy peligroso, es peligroso porque entonces ya no ves otra manera de traducirlo, ¿no? Es mejor tener campo para traducir, pero mirar otro idioma, bueno, a mí me encanta, es horrible para llegar al plazo, porque te pierdes un poco mucho, ¿no? Estás como allí pasándotelo de maravilla, viendo cómo lo ha traducido cada uno, pero el tiempo se acaba. Entonces, bueno, solo digo que lo que leí en estas dos frases, que en italiano ponían che emozione che tuffo al cuore, che gioia che terrore, che alegría que tufo, en francés que de rire et de plongeon, en castellano qué emoción que zambullida, qué deleite que zambullida. Y bueno, en catalán Jordana había puesto quina delicia, quin que abusó. A mí me costaba mucho imaginarme la señora Dalloway, bueno, Clarissa Dalloway, abriendo la ventana y diciendo quina capusada, que es lo que yo primero había pensado, quin deliri, quina capusada. Bueno, era lo que pensé para seguir adelante, ¿no? Después no me gustaba porque me parecía demasiado importante Sí. Total, que ¿cómo lo has traducido? Pues tendría que mirarlo, porque yo al final no sé si esta vez yo lo he mirado cuando me has dado tu libro, lo he mirado. Al final puse, a ver si soy capaz de abrir el libro y encontrarla, está muy pronto, pero sí recuerdo que la segunda es que trance, que gozo que trance. Eso es lo que yo puse, que gozo que trance. Yo no lo resolví al principio porque, o sea, yo y además sabía que iba a ser un problema, o sea, que además yo tenía la idea de, claro, yo había leído antes, de hecho, la de la has leído, la de José Luis López Muñoz, era yo la traducción que había leído en castellano. Yo sabía, o sea, siempre me había quedado a mí esa zambullida en la cabeza, ¿no? Y siempre me pregunté por qué zambullida y por qué no otra cosa, ¿no? Y entonces, como conocía la novela, me da la sensación de que lo que hace es resumir toda la novela. Totalmente. O sea, y toda la vida, si lo piensas. Sí, o sea, es la cuestión de, al mismo tiempo,
la emoción de vivir y por otro lado el saber que te vas a hacer daño. O sea, es un poco, para mí es un poco eso, ¿no? Pero también es el movimiento que hace el avión después, o sea, luego describe cómo vuela un avión y el avión va subiendo y va bajando y utiliza curiosamente el mismo verbo, el planche. Entonces sabía que iba a ser un problema y lo dejé al principio, no la traduje, sinceramente, fui muy cobarde. Miré tu traducción, hablé contigo, estuve mirando todas las traducciones de los idiomas que tú habías recogido muy amablemente y nada me convencía realmente. Y además había otro problema que para mí tenía Waterlark, Waterplanche y que para mí tiene el principio, que no sé si a ti te pasó, pero el principio de la señora Dalloway es muy poético porque son versos, o sea, son realmente monosílabos casi todo y hacen como versos. Entonces, para mí, Waterlark, Waterplanche, tenían que ser 6 sílabas en la medida de lo posible, porque si no, no me cabía. O sea, a mí al menos, en el oído de lo que me producía. Entonces, buscando qué poner, llegué a gozo bastante pronto. O sea, el qué gozo no me costaba tanto. Sí que es un poco raro que alguien diga qué gozo, pero aún así no me costaba tanto eso. Pero ¿qué ponía yo que fuese difícil, que fuese y que no dijese nada, que tuviese el punto de aventura que tiene también Planche, que tuviese el punto de tengo que empezar el día? Y no sé, después de muchas vueltas pensé que trance era una cuestión que, bueno, que es de... O sea, trance supone que tienes que dar un paso para empezar, ¿no? O sea, y tenía 2 sílabas. Y lo que me pasó es que de repente pensé, qué gozo que trance, igual lo entiendo en español, pero nadie más. O sea, alguien que habla castellano, pero nadie más. Y entonces escribí a 2 amigos, uno en Colombia y otro en Argentina, y les dije qué les parecía. Y me dijeron que al menos se entendía y que era una opción muy curiosa, pero que se entendía. Y dije, pues ya está, ya no lo toco más. Pero eso fue justo antes de entregar, ¿eh? O sea que... Yo cuando me lo dijiste lo encontré muy raro y ahora lo encuentro muy acertado. Gracias, no, es verdad, lo sé, porque pero... además, el otro día leía alguien que hablaba de la señora Dalloway y hablaba de, no sé si lo tenéis en la cabeza, pero de repente ahí pasa un avión que parece que va haciendo vueltas y parece que ponga palabras, ¿no? Entonces leía a alguien que opinaba que este trozo era el reflejo del libro, o sea que lo que quería hacer Virginia Woolf era esto, que hubiera algo que iba pasando por allí y todo el mundo queriendo adivinar las palabras, la palabra que no es ninguna palabra real, ¿no? Y entonces es un poco lo que hace ella, ¿no? De ir haciendo hablar a todos los personajes, que es imposible captarlos a todos, sí, ¿no? Porque es como si el avión... Bueno, leí esto y entonces me di cuenta, y me gustó mucho lo que me di cuenta, que esto que como había puesto y en el tuyo sirve lo mismo, ¿no? Esto de quina esclat de vida, quina plenitud, era exactamente mi sensación de esta novela. O sea, que esta novela para mí había sido no sé traducir esclat de vida al castellano, no sé. Ya, a mí no me lo pidas, ¿eh? No sé cómo se traduce, no puedo traducirlo. Una explosión de vida sería, ¿no? Una explosión. Y plenitud. Y la plenitud, claro, el planche, aparte del avión, también hay el Septimus... Exactamente, esa era otra historia. Se tira por la ventana, ¿no? Es un planche. Y el planche yo busqué esta frase en internet, en Google, y salen trabajos, pero trabajos a porrillo de qué quiere decir la frase, qué quería decir Woolf. Evidentemente, si te lo lees todo, acabas que no lo traduces, devuelves el libro, ¿no? Porque es excesivo. Pero es verdad que te ayuda a... Sí, bueno, hay otra historia y es que Waterlark, por ejemplo, era muy habitual en su época decirlo como para eso, pero ahora no. Pero lark es un pájaro. O sea, y entonces, claro, y Lark es un pájaro que curiosamente sale en muchas de sus novelas. Entonces, hay incluso trabajos sobre por qué Lark y no otra cosa, y que esto tiene una relación con todas las demás novelas, y que es importante que sea el pájaro. Y yo decía, esto en español es imposible, ya está, se acabó, no aquí. El trance, o sea, y no sé, la verdad es que ya te digo que he tenido que mirarlo porque realmente el trance se me quedó en la cabeza, pero no sabía que había puesto antes. No, pero está bien, también es un trance. Pero sí es un poco, efectivamente, es un poco el resumen de la novela. Qué gozo que me la hayan dado, qué trance tener que traducir esto, o sea, sí.
totalmente. Pues una cosa que yo me pregunto a veces es ¿por qué, no? ¿Por qué ahora tanta Virginia Woolf y por qué nos gusta tanto 100 años después, ¿no? Yo creo que es muy actual. Yo de verdad creo que es... O sea, tú lees Un cuarto propio y te das cuenta de que hemos avanzado mucho, pero que las ideas siguen siendo las mismas. Lees La señora Dalloway y yo ya digo, piensas, o sea, al final son humanos. O sea, es que esto suena muy de cajón de madera de pino, pero son humanos y tienen ideas muy humanas. Y Alfaro, por ejemplo, me pasó, sobre esto escribí además en contexto porque me pidieron que escribiese cuál era mi sensación y para mí Alfaro me hizo pensar mucho en mi madre, por ejemplo. O sea, mi madre afortunadamente sigue viva, pero la relación que estableces con tu madre, los recuerdos que tienes de tu madre y a mí, o sea, el hecho de que me permita pensar en algo actual que es mi vida, me parece que es eso, que es muy actual. O sea, es que Virginia Woolf era muy moderna a su manera. Era muy moderna y muy inteligente. Y muy inteligente, muy efectivamente. Genial. O sea, yo creo que es tan genial como la capacidad que tiene de ver el mundo, ¿no? Supongo que, bueno, esto también le pasa a mucha gente que tiene este problema mental, ¿no? Sí. Exactamente, no se sabe exactamente... Bueno, no, es que no se puede porque a retrospectiva no podemos saber. No sabemos qué enfermedad tenía, pero realmente era... Bueno, es este doble... que el genio necesita el infierno a veces, sí, parece, ¿no? Sí. Sí, y lo que es evidente es que tenía crisis, o sea, y que intentó suicidarse varias veces, o sea, que sí. Y curiosamente no, pero la época en la que ella escribe, en realidad es la época en que menos crisis tiene. O sea, digamos que es su terapia, o sea, escribir es su terapia, claro. Está claro. Si no hubiera podido escribir, habría sido... Sí, no habría durado, no habría durado. Tuvo dos suertes, la de escribir también, y la del marido que... Sí, que debía de ser un santo varón, ¿eh? Un santo total. Con sus cosas, pero un santo varón. Él dejó de escribir para trabajar por su carrera, ¿no? Por la carrera de ella, y desde luego es un marido perfecto. Sí, un poco sí. Da la sensación, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo ya digo, tendría sus cosas, pero sí, es un... O sea, el hecho, por ejemplo, de que inicien la editorial también es un poco para publicarla a ella. O sea, ya no deja de ser una mujer, le es difícil publicar y al final se autopublica, ¿no? Y el hecho de que él se comprometa con esa editorial para publicarla a ella me parece también muy significativo. Sí. O sea, que sí. Una cosa interesante que le pasa, en los diarios se ve, ¿no? Que es, con todo lo genial que es, no es nada segura, ¿no? Entonces, cada vez que publica un libro, está unos días histérica total, pensando, ay, no les va a gustar, ¿qué van a decir mis amigos? Sobre todo sus amigos, que sus amigos no eran cualquiera, eran Foster, Eliot, sí, Keynes, o sea, no tenía unos amigos así normalitos. No era ninguno normal, esto hay que decirlo. Y sufría muchísimo normal. Si algún amigo, sobre todo Foster, en las críticas, si Foster no le decía nada, es que se ponía y todo, o sea, decía, es que no, es que me ha salido fatal, seguro que no tiene éxito, no sé qué. Entonces salía una crítica buena y decía, es normal esto. Pero salía una mala, pues yo no me voy a preocupar. A mí las críticas me dan igual. Inmediatamente después estaba histérica, ¿no? Exacto. O sea que sufría mucho. Después siempre dice los libros que ha vendido, que es una brutalidad. O sea, de repente La señora Dalloway en 2 semanas vendió 8.000. Sí, una barbaridad. Vendía muchísimo, que es sorprendente. Es sorprendente, ¿no? Supongo que la gente en aquel momento tenía la ventaja eso de Rumpelmayer, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Que era a lo que se podían agarrar para Es muy costumbrista, a su manera es muy costumbrista. Lo que pasa es que para nosotros ya no nos llega, ¿no? Esto. No, pero yo creo que a su manera es muy costumbrista, entonces debía de ser muy fácil de seguir la historia en el momento porque tenía ganchos, exactamente, porque tenía como muchas cosas muy de la vida de ellos, ¿no? O sea, muy de la vida de un inglés que pues cualquier inglés entendía, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que enganchaba mucho por eso. Y a mí lo que me hace mucha gracia es que no solo dice lo que vendía, sino hay momentos en que dicen que se gasta el dinero y había un cuarto de baño en Monk House que se llama el cuarto de baño de la señora Dalloway, porque lo había pagado con lo que había ganado con la señora Dalloway. A mí esto me hace mucha gracia, ¿no?
Sí, otra cosa que a mí me da un poco de rabia bueno, rabia es la palabra, pero que se hable de la señora de Virginia Woolf como que era una pija de clase alta. Hombre, era una pija de clase alta, ¿eh? Bueno, era una pija de clase alta. Yo no estoy muy de acuerdo porque primero trabajaba mucho y no tenía dinero, o sea, no era una pija. Era de buena familia, esto es evidente, de familia intelectual, pero no era de familia rica. Y tiene que ganar dinero. Y hay algún momento en el diario que dice, este es el primer mes que no puedo pagar mi parte de la casa porque no he escrito suficiente, ¿no? O sea, de clase alta era. Y si oyes, hay una cosa que se puede oír su manera de hablar, y es inglés de la reina total. Sí, totalmente. O sea, que sí, que es un inglés muy de clase alta, pero trabajaba para vivir. Sí, bueno, eso es cierto, trabajaba para vivir, pero habría vivido sin trabajar también, ¿eh? Yo estoy convencida de que habría vivido sin trabajar. O sea, ella quiere... A ver, en eso también me parece muy moderna. La hermana y ella se deshacen, digamos, de la casa familiar, se van a un barrio intelectual más bien, no sé... más bien con mala fama en la época, Bloomsbury. Sí, no era lo que... No era para nada exactamente lo que es ahora. Y entonces quieren vivir independientes. Pero los visitantes que tienen, los amigos del padre, toda su familia les habría mantenido. O sea, lo que pasa es que ellas quieren ser independientes. En ese sentido sí que es verdad que no son pijas. O sea, en ese sentido la hermana y ella no son pijas. Pero yo creo que habrían podido vivir perfectamente sin... Vale. Bueno, tenemos el problema que pijo es una palabra tan amplia. Bueno, claro, efectivamente. Y que tienes que decir qué quiere decir. Pero bueno, son de clase alta y creo que no habrían tenido problemas de dinero si no hubiesen trabajado. Ya. Lo que pasa es que ellas no querían vivir de ese dinero. No podrían haber vivido como vivieron. Exactamente. Vale. Es decir, yo creo que sí, que eso es muy determinante. Ellas querían ser demasiado libres para lo que les habría dejado su estatus. Sí. Y en ese sentido, claro, tienen que ganarse el dinero para vivir. Que lo hacen muy bien, las dos, pero... También porque tuvieron una vida, o sea, la vida de Virginia y de Vanessa se divide entre cuando vivía el padre y cuando no, cuando dejó de vivir el padre, ¿no? Al cual lo quieren mucho, bueno, Virginia lo quiere mucho, pero siempre dice, si él llega a continuar viviendo, yo no sería escritora, ¿no? Porque las tenía totalmente subyugadas, encargándose de las cosas de la casa, o sea que era una vida bastante difícil, que es normal que después se salieran de madre, ¿no? Prácticamente. Sí, totalmente. Sí. Porque había sido muy... Sí, pero creo que eso, que es su gana de libertad lo que realmente hace que tengan que ganarse la vida. El que en realidad ninguna de las dos en ningún momento depende de un hombre para vivir. Y que claro, ahora lo pensamos y bueno, a lo mejor ahora es más posible, pero en aquel entonces era bastante, o sea, aparte de bastante complicado, también muy criticado, que yo creo que también esto es una de las cosas que quizá hizo que tuviese tanto éxito ella, o sea, que en realidad la gente quería saber qué hacía esta señora tan rara, que tenían esas vidas tan locas, porque salían en las, o sea, a mí me hace mucha gracia, salían en las, o sea, en el Ola del momento estaban, o sea, salían, bueno, en... Sí, claro, con todos estos amigos, ¿no? Claro, exactamente. Era la sociedad alta. Sí, y salían en las fiestas y han ido a tal fiesta y se han puesto no sé qué, y eran unos escándalos porque se habían ido con no sé qué traje o con no sé qué otro, o sea, una de las veces dicen que van medio desnudas porque iban con unas faldas como hawaianas, iban totalmente tapadas, pero iban como con una falda hawaiana y la parte de aquí era transparente y les dicen que van medio desnudas, ¿no? Y aquello es un escándalo en Londres, porque han ido medio desnudas a una fiesta. Claro, o sea, son cosas... Es la época, ¿no? Claro, exactamente. Que sorprende que pudieran ser tan liberales y tan abiertas, ¿no? Por la época. Claro, bueno, dicen que dice ella, que su primer momento de ver que tenía... La importancia que tenía cambiar la literatura, ¿no? Porque es muy comprometida con la literatura del momento ella, o sea, lo que quiere es que cambiar la literatura y además nos implica a todos, ¿no? Dice el lector, vale, el lector puede leer un libro y decir es bueno, es malo, pero lo que tiene que opinar del libro para que los escritores del momento puedan meterse, ¿no? Esto es muy combativa con la literatura del momento y que dice a veces que la primera vez que pensó en la importancia de cambiar la literatura fue cuando fue a una exposición de Cézanne, ¿no? Que vio el cuadro de las manzanas
que pensó, ostras, se puede hacer esto en pintura, tenemos que hacer esto en literatura. Sí. ¿no? Entonces es cuando empieza a pensar. Y la verdad es que lo que piensa es que si estás leyendo te levantarías para aplaudir casi, ¿no? Porque es bestial como lo que llega a ver en los... No, por ejemplo, cuando habla de Ulises, que es todo el mundo sabe que Ulises, que le da un poco de rabia a Ulises y un poco de rabia a Joyce, ¿no? Pero cuando habla de él, en realidad le reconoce mucho Sí. lo que hizo, ¿no? Dice, Sí. se pasó un poco, o sea, dice él, Ulises lo que hizo, Joyce lo que hizo es romper el cristal y después gastó tanta energía rompiendo el cristal que después pues se pasa un poco, se pasa Sí. de indecente y de no sé qué, ¿no? Pero le reconoce el papel de impulsor, ¿no? Sí. También de una nueva literatura. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, ella de hecho al principio cuando está leyendo Ulises le gusta mucho, o sea, las 200 primeras páginas le encantan. Luego se empieza a aburrir porque dice que es muy largo, pero las 200 primeras páginas le encantan. Le encantan, aunque dice, bueno, tengo mis dudas, no sé qué. Estoy en la página 200, me reservo la opinión. Exactamente, diciendo, sí. A ver ahora qué pasa aquí. Que Sí, igual pero él tiene éxito y yo no. Efectivamente, pero luego lo critica mucho porque es muy largo y muy rollero y muy todo. Y la indecencia, sobre todo. Y la indecencia, sí. La dice mucho, dice ¿no? que es como un escolar presumiendo un poco de Sí, eso, de su... mira lo que soy capaz de decir, ¿no? Sí. O sea, aunque tal. Sí, sí. Pero es verdad que le reconoce mucho mérito. Le reconoce sí. mucho. Es que y yo creo que también le influye un poco, o sea, de hecho... bueno, ella está, o sea, hace 100 años justo está pensando en escribir La señora Dalloway y Ulises acaba de salir. Y entonces yo creo que cuando, o sea, ella está escribiendo los relatos en los que se basa La señora Dalloway, o sea, habría estado este verano, o sea, hace 100 años este verano. Y de repente sale Ulises y ella por esta época empieza a pensar en convertirlo en una novela. Y yo creo que de alguna forma... Le da una rabia. Le da rabia... Y la... exactamente, o sea, es como un impulsor. O sea, es como, él lo ha hecho, yo voy a hacerlo mejor de alguna forma. Exacto. O sea, es un poco esto, ¿no? De yo puedo hacerlo mejor. O sea, me gusta su idea, pero puedo hacerlo mejor. Y yo, de hecho, creo que el hecho de que sea tan breve es lo que lo hace mejor. Sí. Bueno, o sea, no voy a meterme con Ulises porque sabéis que no lo he leído, que lo he confesado, pero si hubiese sido más corto seguramente habría conseguido leerlo. O sea, que es un poco lo que creo. Sí, sí. Claro. Y de hecho creo que ella ha llegado a más gente que Joyce. O sea, que más gente ha leído La señora Dalloway que ha leído Ulises, yo diría. De verdad, ¿eh? O sea, así confesado, mucha gente lo dice, pero yo creo que mucha gente no lo ha leído de verdad. Bueno, porque es que son más páginas. Son más páginas, exactamente. No sé, me parece que hemos tocado todo lo que... bueno, lo del cuarto propio que tradujo... Sí. Que tradujiste tú, que a mí me gusta mucho que lo tradujeses tú, porque siempre había pensado que era un libro que me gustaría ver una persona joven traduciendo. Bueno, no soy tan joven ya. No, pero... ahora no, pero cuando lo he traducido ahora. Ahora, vaya. Lo he traducido ahora, no siento decepcionarte, bueno, pero no soy tan joven. No, pues es igual. Eres más joven que yo, como bastante más. Entonces, no, ¿qué impresión, a ti qué impresión te dio cuando leíste en cuarto propio? Bueno, cuando lo traduje, bueno, para empezar fue justo después de La señora Dalloway, con lo cual me pareció facilísimo. Es súper fácil de traducir porque el lenguaje es muy cercano. Y bueno, ella tampoco es tan joven cuando lo escribe realmente no, ya. No. Entonces, pero me parece que es una reflexión muy buena lo que decías de la literatura, ¿no? De ella quiere cambiar la literatura y se da cuenta de por qué quiere cambiar la literatura, y una de las razones es que, que ella siente que las mujeres han escrito de determinada forma porque las obligaban un poco a ello para vender, ¿no? Y entonces ella dice, ¿por qué no escribimos como mujeres? Y esta reflexión a mí me parece... O sea, uno, porque creo que no se escribe como mujer o como hombre. O sea, yo no creo que las mujeres escriban distinto que los hombres, en general. O sea, creo que hay mujeres que escriben... O sea, creo que hay una forma de escribir masculina y una forma de escribir femenina, independientemente de si eres hombre o mujer. Y creo que eso es de lo que ella habla. Y creo que esa forma femenina que ella defiende es precisamente la que ella utiliza de los detalles que tenemos. O sea, de los hombres
como la forma masculina que ella defiende es esta de los hombres piensan en la guerra, piensan en la Cosas batalla, grandes, piensan sí, en sí. las cosas grandes, ¿no? Y la forma femenina sería la del detalle, la de las cosas pequeñas, la de lo que nos rodea, la de un poco lo que ella dice, ¿no? La del hecho de que cuando habla de... bueno, te diré que no me acuerdo del nombre de la escritora de Orgullo y Prejuicio, esto es fatal, pero Jane Austen, gracias. Habla de ella, dice ella, claro, escondía sus manuscritos debajo de un bordado, ¿no? Y entonces esa cuestión de que el bordado, o sea, la cosa cotidiana y la escritura se junten, sí, es lo que en realidad ella está defendiendo en un cuarto propio, aparte del hecho de que, claro, tienes que tener dinero para poder dedicarte a escribir, ¿no? Y a mí eso me parece, sobre todo teniendo en cuenta que ella está hablando a universitarias, me parece una forma muy buena de llegar a las universitarias y que las universitarias reflexionen efectivamente sobre qué se les pide, qué no, y creo que es igual de actual ahora. Sí, sí, sí. Y lo que me sorprende mucho es que cuando las conferencias, las universitarias decían que se durmieron durante la conferencia, y me parece increíble que se pudiesen dormir. Sí, porque además, yo no sé si lo habéis leído, pero es sorprendente, ¿no? Sí. Tú crees que vas a leer un texto académico y de repente empieza hasta al lado del río. Bueno, estaba pensando, no sabía sí, qué hacer, me fui al río, o sea que es la gracia que tiene ella también, sí, ¿no? Que todo lo gira y no es nada académica. No, no es nada, o sea, a pesar de lo que cuesta entenderla porque el pensamiento es denso. Es denso y fuerte, ¿no? Sí. Pero no porque sea académica y porque utilice un vocabulario exagerado. No, porque no utiliza un vocabulario difícil en realidad. Pues sí, se durmieron, no les gustó nada en aquella Aquí época. Aquí no os dormís, de momento. Esperemos que no, vamos. No sé si tenemos mucho tiempo, pero antes estábamos comentando que estábamos comentando lo de la influencia de Virginia Woolf en la literatura o española o catalana, y yo no sé ver a nadie que tenga una influencia. Seguro que hay, seguro que hay alguien que ha escrito, pero no sé ver a nadie. Entonces, yo no. Ella bueno, yo tengo no es la teoría, no es mía, pero bueno, hay alguien que estaba haciendo una tesis creo recordar que en Uruguay, sobre la influencia de Virginia Woolf, o sea, de las traducciones de Virginia Woolf y Eliot en el realismo mágico, y creo que puede tener o sea, yo sí creo que puede ser posible, ¿no? Hay una cosa que sí que creo que no es una influencia directa, pero que no nos damos cuenta, y es que ahora nos parece normal leer pensamientos en novelas, pero realmente ellos son los primeros que hacen esto. O sea, los personajes en las novelas no pensaban, hablaban, o el narrador te contaba lo que hacían, pero los primeros que piensan en las novelas son ellos, y ahora nos parece muy normal leer el pensamiento de los personajes. Y esto creo que sí que es una influencia de esta ruptura del modernismo que aunque no seamos conscientes, está en toda la literatura actual. En la del siglo XX por lo menos, vamos. Pero esta cuestión del surrealismo que produce el que va saltando de una cabeza a otra, o sea, de que ella, en la señora Dalloway, efectivamente lo que te va contando es lo que hay dentro de las cabezas de los personajes. Es un poco, o sea, eso es surrealista, crea una especie de entorno que es la realidad, pero no es la realidad palpable, que esta persona, que no quiero recordar que era un hombre quien hacía esta reflexión, pero dice que es lo que posibilita, o sea, el modernismo tiene mucho más éxito en Sudamérica que en España, para empezar. O sea, el referente modernista que a mí se me ocurre es Rubén Darío, y no es español, ¿no? Entonces, dice que este surrealismo es lo que posibilita que después, en el boom de la literatura, se desarrolle el realismo mágico. Es decir, que exista esta realidad que, sin ser la realidad, sigue siendo la realidad, ¿no? Y a mí me parece que sí que hay quizá una relación en este clima que ella, o sea, este ambiente que ella crea de cabezas, sí hay cierta magia que podría compararse con el realismo mágico. Sí. No soy teórica de la literatura, entonces no podría ni demostrarlo, ni sé si esto es cierto o no, pero sí me da la sensación de que podría ser. Es buena idea. Y además esto de que no se nos ocurra, a lo mejor
aquí hay bueno, alguien de literatura comparada y es posible que saben mucho más de no diga literatura que nadie, yo, ¿no? seguro. Que seguro que sabe que puede ¿Qué haber influencias? ¿no? Exactamente. Pero claro, en inglés a mí sí que se me ocurre la influencia de Virginia Woolf en Alice Smith, ¿no? Sí. También porque la he traducido también y entonces puedo ver algo de la enseñanza de Virginia Woolf en Alice Smith, en su manera de enfocar la literatura y de romper con lo anterior también, Sí. ¿no? Que tiene mira la literatura de una manera nueva también, ¿no? Nueva a partir de su tradición inglesa, pero no sé ver a nadie más, no sé si hay alguien en el público que se le ocurra. A ver, no sé. O sea, hemos hecho una cosa muy así, que hemos empezado nosotros a preguntar al público en vez de al revés, ¿eh? Sí. Pero bueno, porque hemos tocado bastante. creo que sí, que lo hemos tocado lo que queríamos todo lo que... tocar, entonces Sí. ya no sé si hay preguntas. Mira, ya hay preguntas. Madre mía. Era ella que anava. Vale, doncs obrim un torn de preguntes. Jo és que no em cansaria de sentir-vos parlar a Virginia Woolf, i si vosaltres tampoc no us en canseu, recordeu que podeu sentir Virginia Woolf amb el drink de la seva veu als llibres que tenim a la venda a la llibreria. No, contestarem les preguntes, per això també. No, No sé si anava per aquí. Sí, anava per aquí. Jo, a veure, no sabria dir-te ara potser d'escriptores actuals en català o d'escriptors actuals en català, però estic molt d'acord amb el que dèieu que... Bueno, mejor en castellano, perdona. No, no puedo entenderte, ¿eh? Vale. O sea que... No, estic d'acord amb el que dèieu que aquesta introducció, no, del pensament dintre de la novel·la, no? I sobretot aquesta hibridació que fa ella de novel·la amb lírica o de novel·la amb assaig, evidentment, no? És una de les grans transformacions. I estava pensant fins a quin punt potser el Mercè Rodoreda i aquesta corrent de consciència que hi ha en algunes de les seves novel·les, o potser també fins i tot en els contes de Víctor Català, potser hi ha alguna cosa de tot això. Ara, desconec si es van llegir directament, però per exemple Ramon Esquerra, que és un crític literari de principis del segle XX, que desgraciadament va morir a la Guerra Civil, però que va publicar en diferents diaris de l'època, com El Europeo, no? I té una sèrie de cròniques que es recullen després en un altre llibre que es diu Lectures Europees, on ell parla de les traduccions que s'estaven fent de Virginia Woolf i parla de la influència de Virginia Woolf. Llavors suposo que sí, que alguna cosa s'havia llegit aquí, que per tant també Sí. doncs, això, escriptors de l'època com així de bones a primeres, el primer que penso és en Mercè Rodoreda. També per aquesta cosa lírica, per aquesta cosa... Sí. No, que s'havia llegit segur, no? El que jo buscava si algú me la feia recordar. Però sí, és veritat que la Rodoreda i Víctor Català poden... Amb això que dius del Ramon Esquerra, que té un assaig molt bonic sobre Virginia Woolf, no? Que diu que... Perdón. No os preocupéis. Que De momento sigo. que es como leer Virginia Woolf es como estar en una fiesta en que todo el mundo es maravilloso, todo es maravilloso y no entiendes nada, pero estás encantado de la vida, ¿no? Porque entonces, Un poco. De todos modos, tampoco queremos asustar, ¿eh? Con lo difícil que es Virginia Woolf, porque la verdad es que leerla da mucho placer, aunque no sepas exactamente qué te está diciendo ni qué te quiere decir. Es muy agradable de leer, a ratos es la música, a ratos son los pensamientos, a ratos son las palabras que dice, ¿no? Sí. Todo forma parte de una experiencia lectora especial. Sí, Que no... yo creo que sí, que te tienes que dejar llevar, o sea, no tienes que intentar entenderla. O sea, el truco es ese, no tienes que intentar entenderla, tienes que dejarte llevar. Y a veces la entiendes y a veces no, pero es eso, es la experiencia. Tiene algún libro, alguna novela, diríamos fácil, que es con alguna comilla, ¿no? Que es, por ejemplo, Flash, ¿no? Que es la historia Sí, del perro. La historia de la pareja de poetas Robert Browning y Elizabeth Barrett Browning, que tienen un perro, son dos ingleses que se fugan a Florencia a vivir, y el perro va de Inglaterra a Florencia con ellos, y entonces explica la historia de esta pareja, el enamoramiento y todo esto desde el punto de vista del perro, y es muy divertida
y muy fácil de leer. O sea, aquí no pretende más que contar la historia de Elizabeth Barrett Browning, ¿no? Sí. Vale mucho la pena y es fácil, ¿no? Fácil, no creo que sea fácil traducirla porque veo que hay muchos cortinajes y muchas cosas de estas, ¿no? Me imagino a la hora de traducir que, madre mía. Mucha ropa, muchas telas. Mucha ropa, mucho todo telas. Todo lo pone, pero leerla, como no hace falta tampoco entender cada y para mí, palabra, ¿no? Y sigo pensando que, por ejemplo, Orlando es muy fácil de leer. O sea, a ver, tiene un momento un poco rollo, pero en general es muy fácil de leer, porque además tiene una historia. O sea, es que esto es otra cosa que no suele tener. O sea, las historias son muy simples, pero en Orlando la historia es más complicada. Hay un argumento, hay fugas, hay aventuras, hay amor, hay duelos, hay de todo. Y es más entretenida de leer. Yo creo que sí, que son dos sitios más fáciles para empezar. Es curioso porque para ella eran las novelas menores, ¿no? Y Exacto. las hizo muy rápido porque normalmente le costaba bastantes repasos, ¿no? Cada novela, y estas dos las hizo, pues yo qué sé. Sí, Orlando son como 6 meses y ella dice que estaba descansando de Alfaro. Exacto. O sea, son novelas con menos carga conceptual y todo esto, ¿no? Sí, y aún así la tienen, ¿eh? O sea, porque hace mucha reflexión sobre la literatura, pero bueno, son más... pero se nota al leerlas. Y luego, por supuesto, los ensayos me parecen mucho más fáciles para empezar a leerla, algunos al menos. Un cuarto propio es muy fácil, o sea, es realmente muy fácil de leer. Y algunos ensayos que tiene sobre las obras de arte, por ejemplo, algunos son muy facilitos de leer también. Sí. Tiene mucha reflexión. ¿No crees que son muy fáciles de traducir, eh? No creo que lo sean. De leer, sí. No creo que sean fáciles de traducir, pero fáciles de leer sí son. No, es verdad. Es verdad, y además sigue un hilo que lo puedes seguir, ¿no? Sí. No como en las novelas que dices, ¿y ahora esto de dónde viene, no? Sí. Había otra pregunta, perdona, que es... A ver, no es exactamente una pregunta, pero abundando en que habéis hablado de un cuarto propio y si Virginia Woolf era una pija o no. Bueno, a mí me llegó un cuarto propio en francés porque estaba haciendo de au pair en París, por lo tanto era muy joven y lo del dinero y el cuarto propio era muy relativo. Entonces yo le estoy muy agradecida y a mí me parece que ella tiene las dos partes. O sea, es verdad que era de clase alta, pero es verdad que yo creo que no tenía dinero y que tuvo realmente que buscar la manera de ganarse la vida. Y ella lo dice en el cuarto propio, dice, para escribir una... Bueno, yo es que le estoy muy agradecida porque me llegó en el momento preciso, en francés, el momento preciso. Ella dice, una mujer para escribir necesita un cuarto propio y 500 libras al año, si no recuerdo mal, que conseguí cuando murió una tía mía que cayó del caballo y me dio esa herencia. Entonces, lo que le veo interesante es que puede que ella fuera de clase alta, pero ella tenía una gran conciencia de clase en el sentido de cómo es necesario el dinero y en el sentido de clase como mujer. Sí, y en eso estoy de acuerdo, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero ella tenía cocinera y tenía criada. O sea, quiero decir que hay un punto de sí, que ella es muy consciente, de hecho ella da clases a mujeres trabajadoras. La forma que tiene de hablar de esas mujeres trabajadoras a veces es muy clasista, o sea, ella hay momentos en los que dice, no sé cómo aguantan su vida, esto de tener que cocinar y limpiar todo el tiempo. Es que, o sea, dices, posiblemente, yo creo que a ella no le gustaba esa forma de pensar, o sea, que esa es la parte que digo que no es tan pija como de clase alta, o sea, de que ella es consciente de eso y que sabe que ella está pensando mal al pensar así, pero no deja de tener cocinera, no deja de tener criada y no deja de pensar que no sabe cómo soportan su vida porque tienen que limpiar y cocinar. Es como de, bueno... No, claro, viene de la sociedad que viene, ¿no? Claro, es exactamente. Una sociedad súper clasista, todavía lo es, pero... No, bueno, efectivamente, pero en ese sentido la cuestión de que no tiene para pagar su parte de la casa, esa parte de la casa incluye una cocinera y una criada, o sea, quiero decir que hay que tener también la cuestión de, no se ha planteado cocinar ella nunca para debería ser una cocinera fatal, por cierto, pero porque ahí en los diarios cuenta a veces que también que había quemado la cocina y cosas así, o sea que tampoco era como para dejarla, pero
pero que no se No, esto es plantea verdad. ella cocinar, ¿no? No O sea, se lo plantea entonces- también, es que viene de la sociedad que viene. Claro, por eso digo que... En realidad trabajar estaba muy mal visto, ¿no? Claro, No- en no ese era- sentido yo creo que es muy moderna y que realmente sí, ella es consciente del clasismo que tiene y no le gusta, no debería de gustarle nada además porque el marido es socialista y está muy integrado en el socialismo y en la lucha de clases, entonces no debe de gustarle como piensa, pero no deja de ser clasista, porque no deja de venir de la sociedad que viene, efectivamente. En realidad va cambiando mucho a lo largo de la vida, También, ¿no? Porque sí. después, Sí. al final, recuerdo, no sé, algo que leí sobre... La ponía un poco nerviosa a Vita porque era tan de clase alta. Sí, Ella sí que era de clase, eso no, es, no clase que alta, ella era noble. era ¿no? noble, exacto. Entonces le daba igual lo de las clases sociales y todo esto. Exacto, en cambio, sí. ella lo veía mucho, ¿no? Y incluso en algún ensayo que habla de... Que antes los escritores estaban en una torre de marfil, bueno, Sí. y que de repente se les inclina la torre y empiezan a verlo todo que se... ¿no? Sí, sí, que bueno, que en realidad es una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Exacto, O sea, que la también. clase alta deja de tener dinero y entonces se encuentra con que vive en un mundo en el que hay más gente. Esto... Sí, sí, exacto. Alguna pregunta més? Bueno, doncs, si no hi ha més preguntes, si voleu afegir alguna cosa, perquè ens quedaríem aquí sentint-vos tota l'estona, No sé. i si no, doncs ho deixem aquí i res, us donem les gràcies per aquesta estona tan fantàstica, aquesta excel·lent introducció a Virginia Woolf i res, vull dir Que a llegiu, llegir-la. Sí. a llegir-la, sí. Sí, hay I que leerla. una cosa que és molt fàcil són els diaris, eh? Sí. Són fàcils de Sí, llegir. eso sí, és Si muy no és una facilito. I no són fàcils i a més t'ensenyen bastant, o sigui, et diu bastanta cosa i són fàcils, vaja, Sí. no hi ha el problema de dir què m'està dient. Quan els traduïa sí que tenia una mica de problema amb els punts i coma, perquè és molt punto y coma a tot arreu, ¿no? Todas partes pone punto y coma. Y esto, cuando traducía a la señora Dalloway, bueno, me allargo una mica només, al principio pensaba, tengo que buscar una excusa para eliminar puntos y coma, porque Yo los dejé todos. me parecía, y al final los volví a poner porque no encontré una excusa, o sea, No. es su manera de escribir. Sí. Pero en los diarios es interesante porque el punto y coma a veces no sabes si es para decir, bueno, paso de este tema y paso al siguiente, o el siguiente es una explicación del anterior, ¿no? Y entonces hay veces que dices, como es bastante un vertedero de ideas, ¿no? Sí. Va diciendo ideas de que se le van ocurriendo y dices, ay, ahora que este punto y coma, ¿a qué? ¿Cómo? Sí, ahí tiene que ser más difícil. Es complicadillo. Sí. Pero bueno, yo ahora uso muchos puntos y coma. Sí, también cuando tú. escribo. No soy la única. Es que, claro, menos mal. es una maravilla el punto y coma. No sé por qué lo teníamos apartado de la vida. Es muy bueno. Pues nada, sí, con el punto y coma yo creo que es la final. conclusión perfecta. Bueno, gracias. Gracias.